Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Imagina una tierra donde los horizontes se pierden en desiertos interminables, cadenas montañosas y ríos que serpentean entre cañones y praderas. Una tierra inmensa en la que el impulso conquistador de España avanza con tesón y sacrificio en busca de gloria y tesoros sin límite. Imagina ahora un contingente de duros hombres de armas, de atrevidos colonos y de recios religiosos que se enfrenta a aquellas soledades en busca de un mundo mejor, solo para comprobar desalentados que en el septentrión español, el límite norte de Nueva España, no existen ciudades de oro ni imperios que conquistar. Aquí, la frontera es ante todo una inquietante incertidumbre que los mapas no pueden aún delimitar con precisión. En los confines de aquel mundo nuevo e imponente, las ilusiones y deseos de exploradores y visionarios chocaban a diario contra la realidad. Pueblos indígenas nómadas o semisedentarios, un terreno hostil para la agricultura y la ganadería, y la ausencia absoluta de civilizaciones centralizadas y dignas de ese nombre como el Imperio Azteca. Los sueños de oro y gloria pronto dan paso al afán diario por la supervivencia, y esta región se convierte rápidamente en el laboratorio donde la voluntad imperial de permanencia se pone a prueba. ¿Por qué persistió España en este esfuerzo cuando tantas señales indicaban que la empresa era inviable? ¿Qué factores, más allá del dominio militar y la espiritualidad de los misioneros, explican la tenacidad española allí? ¿Por qué, cuando todo parecía estar en contra, los españoles nos obstinamos en ocupar una tierra tan difícil? Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela. Es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia, injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Lo que sigue es el relato apasionante y rigurosamente histórico de la conquista del septentrión español, de sus porqués, de cómo nuestro imperio alcanzó la victoria sobre una frontera en la que la autoridad, la diplomacia, la resistencia y el mestizaje se entrelazaron para dar forma a una región tan vibrante como peligrosa y tan americana como española. Para empezar, señalemos dos importantes factores que incidieron dramáticamente en la conquista de todas las tierras hostiles y bárbaras que componían la brutal inmensidad que hoy conocemos como América del Norte y América del Sur. Se trata, debo mencionar, de dos fuerzas innegables que hoy en día, desde nuestra actual sociedad y debido a nuestra educación, puede costarnos trabajo comprender su existencia y la importancia crucial de ambas en la epopeya americana. Incluso puede haber quien dude de su existencia, pero ahí están. Primero, los españoles avanzaban por territorios desconocidos, convencidos sin fisuras de la necesidad de convertir a cuantos indígenas se topasen a la que, según ellos, era la auténtica y única religión, la católica. Y debían hacerlo, creían, por el bien de aquellos infelices, para procurarles la salvación que solo nuestro Señor Jesucristo puede proporcionar a la doliente humanidad, según afirma la doctrina católica, cosa esta en la que desde el infante más humilde hasta el capitán más avezado, creían a pies juntillas. En segundo, aunque no menos importante lugar, encontramos el convencimiento absoluto de los españoles de que la victoria de sus armas se produciría finalmente de forma inexorable, inevitable, sin posibilidad alguna de fracaso, lo cual no es sino otra forma de fe, claro está. Pero ambas fuerzas combinadas, con ser un poderoso motor de conquista, no hubieran sido suficientes para lograr semejante hazaña, al menos en lo que respecta al septentrión. Examinemos otras razones de especial entidad que actuaron en conjunto con las que acabamos de mencionar. Con semejantes mimbres, fe religiosa y fe ciega en la victoria, a finales del siglo XVI los exploradores españoles avanzaron más allá del Río Grande, adentrándose en el vasto interior de Norteamérica. Cada expedición ampliaba los límites de Nueva España más y más, pero también destapaba una realidad desalentadora. No había civilizaciones comparables a la azteca, solo se encontraron tribus independientes,
comunidades nómadas y aldeas temporales que vivían de la caza y de una rudimentaria agricultura. Sin grandes minas de plata ni tesoros escondidos, la motivación del oro se desvanecía ante el sol abrasador, la escasez de agua, el aislamiento y una naturaleza hostil y peligrosa. La fundación de Santa Fe en 1610 fue tal vez el acto más osado de aquel impulso colonizador. Significaba empujar la frontera casi 1000 kilómetros hacia el norte, un salto colosal desde Ciudad de México. Sin embargo, incluso este hito relevante se realizó en un contexto de duda e incertidumbre. La corona española prohibió utilizar medios militares para conquistar a los indígenas, algo que nuestra querida leyenda negra ignora deliberadamente. Las órdenes religiosas, en cambio, principalmente franciscanos y luego jesuitas, y por orden directa de esa misma corona, asumieron la tarea de la pacificación y el poblamiento. Introdujeron cultivos, ganadería, talleres y escuelas misionales. Pero por desgracia, la concentración de indígenas en misiones provocó epidemias devastadoras de viruela y sarampión, diezmando a los pueblos nativos, sobre todo indios, pueblos y apaches, estos últimos reducidos a menos de la mitad en pocas décadas. Mientras tanto, se expandía el polémico sistema de encomienda como principal estructura económica. Consistía dicho sistema en que unos pocos privilegiados con autorización real, los llamados encomenderos, imponían gravámenes a los indígenas con la excusa legal, y un tanto peregrina, creo, de resarcirse por el peligro de trabajar en la frontera del imperio. Concretamente en Nuevo México y en esa época, exigían a los indios a su cargo una fanega de maíz, es decir, unos 40-42 kilos de ese cereal, y una manta o una piel de ciervo. Si los indios no entregaban esos bienes, los encomenderos tenían la capacidad legal de obligarles a trabajar para ellos, es decir, en la práctica, una verdadera condena a trabajos forzados. Y en las misiones, pese a no tener que pagar impuestos ni diezmos y a la gran labor cultural de los misioneros, los indígenas estaban obligados a colaborar en la construcción de las mismas y a ayudar en los trabajos comunes. El equilibrio, en consecuencia, era frágil y la tensión permanente. Este ambiente de explotación, a veces violenta, sumado a la caída demográfica causada por las epidemias, desembocó en la Gran Revuelta de 1680, conocida como la Rebelión de los Indios Pueblos. Los pueblos, comandados por un tal Popé, y junto con tribus aliadas como los apaches, atacaron las misiones franciscanas y algunas de las principales poblaciones españolas, forzando el exilio de los colonos hasta El Paso. La espectacular derrota, sin precedentes en la época y en aquellas tierras, expuso la gran vulnerabilidad de la presencia española en el norte y abrió un debate profundo en el gobierno sobre el sentido mismo de la empresa imperial en el septentrión. Muchos en la corte y el virreinato propusieron abandonar el territorio sublevado y fijar la nueva frontera en el Río Grande. Pero para la mayoría, la afrenta sufrida por la autoridad real exigía una respuesta contundente. Fue este el primer factor que apuntaló la presencia española en aquella salvaje frontera norte: la necesidad de reafirmación del poder imperial. Y la corona se puso manos a la obra. La restauración del dominio español fue lenta y compleja, extendiéndose a lo largo de una década. Diego José de Vargas, veterano militar, emprendió una campaña sistemática de recuperación territorial, restableciendo Santa Fe como capital, mientras avanzaba hacia una nueva era de militarización de la frontera. Pero junto a las operaciones bélicas, la figura de la encomienda fue inmediata y completamente eliminada, así como los tributos exigidos a los indios. La corona eliminó todos los privilegios de los colonos y asumió el control directo de las relaciones con los pueblos indígenas. Las misiones religiosas, tras una intensa polémica en la Corte y el Consejo de Indias, dada la gravedad del asunto, perdieron autonomía y se secularizaron, lo que las transformó en parroquias que debían sostenerse por sí mismas, mientras que las tierras pasaban a ser propiedad de los indígenas, libres para instalarse donde ellos quisieran. Este avance, esta nueva muestra de respeto hacia los indígenas, que es única en el fenómeno colonial, también se olvida por los paladines de la infame leyenda negra, ¿cómo no? Les irrita sobremanera tener que reconocer un claro acierto de la corona española en materia indígena. En Nuevo México, esta transición favoreció el surgimiento de una sociedad más híbrida. Muchos indígenas buscaban protección real,
aprendieron a utilizar el sistema legal español y a favorecerse con sus medidas y adoptaron nuestras costumbres y nuestro idioma, al punto de que las actas de sus consejos tribales se escribieron en castellano hasta bien entrado el siglo XX. Ni que decir tiene que tales indígenas se integraron con rapidez en el sistema español, por supuesto. El gobierno promovió además la figura del protector de indios, mediador entre las comunidades indígenas y la administración española, y garante de los derechos de los indios frente a cualquier tipo de abusos. Destaquemos, claro está, que en ninguna de las potencias que se fueron incorporando al escenario colonial se dio semejante figura, lo cual no tiene nada de particular si tenemos en cuenta que ya sus católicas majestades Isabel y Fernando promulgaron en 1512 las leyes de Burgos o reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Por cierto, leyes únicas también entre las naciones colonizadoras. Algún día volveremos sobre ellas por su gran interés histórico. En la práctica, y tras la renovación del panorama administrativo que acabamos de citar, la frontera se transformó en un mosaico de negociación constante entre soldados, frailes y caciques indígenas. En resumidas cuentas, la ausencia de estímulos para seguir la dinámica de conquista llevó a la corona a delegar su autoridad en las instituciones de las misiones y encomiendas para realizar la colonización e integración de Nuevo México en el resto del Imperio Español. La sublevación de los indios pueblos de 1680 cuestionó esta política y la misma autoridad real, mermada por los excesos de aquellas instituciones y por la afrenta cometida por los sublevados. Recuperarse ante todos estos retos produjo una reactivación del interés de la corona por ejercer plenamente su autoridad en Nuevo México. La opción del abandono de este territorio ya no era viable, de manera que el pleno ejercicio de la autoridad pasó a ser el primer estímulo para la presencia española en Norteamérica. A finales del siglo XVII aparece un nuevo motor para impulsar la ocupación española: la rivalidad internacional. La presencia francesa en la Luisiana y su avance hacia Texas alarman a las autoridades virreinales. En respuesta, lanzan múltiples expediciones terrestres y marítimas para localizar y expulsar a los franceses. Estos esfuerzos militares impulsaron también un acelerado conocimiento cartográfico y una política consciente de poblamiento. Se fundaron presidios y ciudades en Texas y Nuevo Santander, y la contratación y traslado de colonos desde Canarias y Galicia se volvió algo habitual. La expedición del Marqués de San Miguel de Aguayo, rico terrateniente de la frontera de Nuevo México, simboliza con claridad el cambio en los métodos de poblamiento de Septentrión. Aguayo ofreció financiar una expedición de ocupación de Texas. La iniciativa fue avalada por el gobierno con el título de gobernador y la Capitanía General de Coahuila y Texas. Su expedición sirvió para fortalecer con soldados algunas guarniciones y además supuso un gran movimiento de recursos y de voluntad para poblar y poner en explotación el territorio. Llevó 2.900 caballos, 4.800 cabezas de ganado y 6.400 ovejas y cabras, lo que a la postre fue el germen de los grandes ranchos españoles de Texas y la cría de enormes rebaños, especialmente en el área de San Antonio. Las rutas del Camino Real unían ahora los nuevos dominios con el centro de Nueva España y sentaban las bases para los grandes ranchos ganaderos y el comercio interregional. La política se desplazó. Los colonos civiles tomaron protagonismo y la intervención militar y misional pasó a ser complemento y no motor del poblamiento. Mientras tanto, los franceses seguían intentando establecer asentamientos entre el Golfo de México y Texas. Para contrarrestarlos, se recurrió a un poblamiento intensivo liderado por el militar y rico ranchero José de Escandón, que fundó más de 20 nuevas poblaciones con 6.000 colonos en una franja de 400 kilómetros que llamó Nuevo Santander, cerrando el acceso francés por el Golfo Mexicano. De manera que el motor de la competencia extranjera también resultó suficiente para estimular la dinámica de poblamiento y la voluntad de permanencia. Pero sigamos adelante. Desde los primeros compases de la conquista del Septentrión se produjeron roces y una tensa convivencia entre españoles y tribus nómadas de indios independientes, es decir, no sujetos a la monarquía española y que no aceptaban la fe cristiana. Por esta razón se les llamaba salvajes, bárbaros, indios gentiles o mecos. En el suroeste de Norteamérica se identificaron hasta 45 tribus diferentes, aunque casi todas ellas tenían en común que daban una destacada importancia a la guerra y a la captura de bienes a otras naciones.
El medio hostil y la escasez de recursos los llevó a continuas luchas intertribales y a una destacada belicosidad dentro del esquema de lo que se ha llamado culturas ecuestres militarizadas. Moverse, cazar, comerciar y librar guerras caracterizaba a estos indios. Entre los productos más atractivos para la captura estaban los caballos y los cautivos. Los caballos eran esenciales puesto que constituían una fuente de alimento, un medio de transporte, un artículo para el comercio y un símbolo de estatus y poder. Su cría y la búsqueda itinerante de pastos llevaron a los indios a aumentar aún más su tendencia a desplazarse e incidieron en su nomadismo. Los cautivos eran otro recurso económico importante para estas tribus, pues se podían vender o explotar como esclavos. La presencia de poblaciones de españoles e indios en las que se criaba ganado trashumante y cultivaba una amplia variedad de productos, junto con la posibilidad de poder adquirir utillaje metálico, aumentó el interés de los nativos por comerciar con ellos, ofreciéndoles pieles, caballos y cautivos. Pero aún mayor fue el estímulo para atacar y capturar los recursos de esos asentamientos españoles del septentrión. El resultado fue una guerra de baja intensidad, pero constante. Durante la primera mitad del siglo XVIII se produjo un alarmante aumento de los ataques a las misiones y localidades de Nuevo México. El propio incremento de la ocupación española y la agrupación de indios estaba detrás de esta proliferación de asaltos. Al mismo tiempo, se produjo una mayor presión y competencia entre las tribus por el acceso a los recursos que ofrecían esas poblaciones. Las luchas intertribales buscaban también un mejor posicionamiento para los ataques a los asentamientos, desplazando así a sus competidores. Dicha competencia entre indios fue también impulsada por movimientos migratorios más amplios, como el protagonizado por los comanches, que venían del norte, desde Canadá, y rivalizaban con los apaches en las grandes llanuras. En su rivalidad, ambos se fueron desplazando hacia el sur. Los comanches llegando hacia el oriente de Nuevo México, la Comanchería, y los apaches asentándose en una auténtica diáspora por todo Nuevo México y occidente hacia Sonora. Al incremento de la frecuencia de los ataques de indios en Nuevo México, se sumó la eficacia y peligrosidad conseguida en sus asaltos con el uso de armas de fuego. A mediados de siglo, los españoles empezaron a comprobar entre sus enemigos el empleo generalizado de fusiles y, lo que era aún más sorprendente, la aparentemente inagotable provisión de pólvora y munición de la que disponían. La causa estaba en el acceso de los indios a estos productos a través de la Luisiana y, sobre todo, a través de Missouri. Comerciantes y cazadores franceses y británicos encontraron un lucrativo negocio en la venta de armas a los indios a cambio de pieles, además de aprovechar la oportunidad para dañar, como no, los intereses españoles en la zona. Las naciones más septentrionales de estas regiones, como los Osage, los Utahs o los Comanches, conseguían de este modo armas y munición que luego ellos mismos intercambiaban y que llegaron a ser el objeto preferido en las luchas intertribales junto con los caballos. Así pues, por vía del comercio y las guerras, los indios que atacaban el septentrión acabaron bien provistos de armas, pólvora y munición, y en sus incursiones a poblados españoles, la captura de armamento pasó también a ser un objetivo destacado. El resultado es que unas tribus naturalmente belicosas hicieron aún más peligrosa la ocupación de Nuevo México. Los objetivos españoles susceptibles de un ataque eran infinitos, y las represalias militares españolas apenas servían para modificar la situación, puesto que era casi imposible obtener una victoria sobre grupos enemigos que se reunían con la misma facilidad con la que se disolvían. El poder militar indígena llegó a rivalizar seriamente con el español, haciendo imposible una victoria total de las armas imperiales. Los presidios españoles apenas podían contener la volatilidad de la situación. La intensidad de los incidentes a mediados del siglo XVIII, las incursiones y contraincursiones, empezaron también a agotar el situado, es decir, el dinero, enviado por la hacienda virreinal. Así pues, reaccionar a este nuevo estímulo supuso otro factor de construcción de la permanencia española en Norteamérica. La amenaza creciente sobre el septentrión hacía inviable el desarrollo económico de la zona. Con el final de la Guerra de los 7 Años y la remilitarización de América, impulsada en Nueva España por la visita de José Gálvez, se planteó en Nuevo México durante la década de 1760 un cambio estratégico. El enemigo era más peligroso de lo considerado hasta entonces, y había que neutralizarlo con una guerra ofensiva. El punto de inflexión fue la campaña de Domingo Elizondo en 1767 en Sonora. Las poblaciones españolas estaban siendo intensamente atacadas allí por los indios Sage, y se quería pacificar esa zona montañosa para facilitar el paso a California. Elizondo concentró un gran ejército de 1.100 hombres
de los cuales 700 eran soldados profesionales. Y para empezar, cambió las tácticas seguidas hasta entonces. En lugar de desplazarse por el territorio hasta localizar a los indios y plantear una batalla, adoptó las tácticas de lucha nativa. Dividió el ejército en pequeños grupos móviles con armas ligeras y planteó una guerra de desgaste en las que las unidades militares españolas se coordinaban para atacar el ganado y las reservas de alimento de los indios y organizar emboscadas. Los mismos métodos se emplearon con los apaches más al oriente. Esta táctica cobró forma oficial tras la inspección que hizo el marqués de Rubí entre 1766 y 1768, recorriendo Septentrión para conocer las posibilidades de defensa y la naturaleza del problema de los ataques indios. El resultado fue un nuevo reglamento en 1772 que establecía órdenes para la gestión de los presidios, al tiempo que determinaban nuevos principios estratégicos contra la amenaza india. Principios que el ingeniero que acompañó a Rubí, Nicolás de la Fora, expresó de forma concisa y clara: guerra ofensiva continuada en su propia casa. En la práctica, lo que se estaba produciendo era un nuevo avance de la autoridad real en Septentrión, esta vez por la vía de la militarización. Al mismo tiempo, se imponían un mayor control y racionalización del esfuerzo militar. Los presidios o fuertes constituían el eje de la fuerza bélica. Su número quedó establecido en 15, a distancias regulares, en una línea ininterrumpida de 2.900 kilómetros desde el Golfo de California hasta Texas. Lo más importante es que los presidios ya no actuarían de forma autónoma y centrados en la defensa de las misiones, sino en la defensa colectiva de las fronteras internas del Septentrión, de su poblamiento y de sus actividades económicas. El énfasis en la defensa interna era esencial y significativo del objetivo de incrementar la protección del territorio. No era una muralla china, sino una institución de seguridad y pacificación. Paralelamente se aumentó el control de la autoridad real sobre estos fuertes, se reguló el armamento de los soldados y se acabó con la autonomía de los negocios privados de los comandantes. En adelante, los presidios sirvieron como bases para el reclutamiento y la formación de un ejército miliciano en el que se alistaban los colonos españoles e indios, porque la seguridad afectaba a todos. Todo este conjunto quedó claramente regulado y controlado por una estructura administrativa particular, la Comandancia General de las Provincias Internas, cuyo primer gobernador y comandante fue el belicoso y firme defensor de la guerra ofensiva, Teodoro de Croix. La estructura se mantuvo prácticamente sin mayores cambios hasta que en 1786 se subdividió en 3 jurisdicciones: Sonora y California, Nuevo México y Nueva Vizcaya, y Coahuila, Texas y Nuevo Santander. En 1779, tras el nuevo reglamento, tendrían lugar las campañas militares dirigidas por Juan Bautista de Anza Becerra Nieto, al mando de los legendarios Dragones de Cuera, que acabarían con el problema indio y abrirían un largo periodo de paz conocido como la Pax Anza. Te dejo un link a un episodio especial de este podcast al final de este vídeo, para que puedas conocer la magnífica historia de Anza, Cuerno Verde y los Dragones de Cuera. Con esta estructura de autoridad, poblamiento y control del territorio, todas las tierras españolas en Norteamérica quedaron definitivamente articuladas e integradas en el resto del imperio. A lo largo del siglo XVIII había cambiado la relación de los españoles con las tierras descubiertas en los 2 siglos anteriores. Las expediciones abrieron caminos de conocimiento, pero necesitaron otros factores que impulsaran la voluntad política de permanecer en el territorio. En el caso que nos ocupa, el del Septentrión, fue esencial el deseo de recuperar la autoridad real previamente delegada en las tradicionales instituciones de frontera, las misiones y la encomienda. Si Septentrión siguió expandiéndose territorialmente, fue porque se creyó amenazado por la competencia extranjera. Y si se integró con plenitud en el resto del imperio, fue porque el estímulo de la inseguridad provocada por los ataques indios exigió más control y militarización con los que conseguir seguridad, imprescindible para el poblamiento y el desarrollo de la presencia española en Norteamérica. Tal concentración de esfuerzo fue difícil de sostener. La política militar y administrativa exigía cada vez mayores recursos. La fragmentación geográfica y la competencia nativa y europea hacían que la cohesión fuera siempre frágil. Las expediciones de José de Gálvez y las de Juan Bautista de Anza hacia el noroeste ampliaron el dominio español hasta Alaska y el Pacífico, además de acabar con el problema indio. Pero el tiempo trabajaba en contra del imperio. A finales del siglo XVIII, la subdivisión de la comandancia en 3 jurisdicciones y el desgaste de la hacienda virreinal mostraban los límites materiales y humanos del proyecto imperial. El avance anglosajón, los movimientos de independencia y las nuevas dinámicas geopolíticas desplazaron el mosaico español.
pero el legado se mantuvo. Ciudades, caminos, costumbres y una economía híbrida que perduran hasta hoy. Así pues, durante el siglo XVIII la frontera norte se fue transformando en laboratorio social y cultural. Los colonos canarios y gallegos, junto con indígenas y españoles, fundaron una red de ranchos, pueblos y presidios. Las rutas históricas, el Camino Real, Camino de las Tejas, propiciaron el intercambio de personas, bienes y culturas. Las misiones mutaron hacia parroquias mixtas. La secularización progresiva permitió que los bienes comunales pasaran a manos indígenas y que las comunidades pudieran moverse libremente, contribuyendo a un mestizaje cultural y lingüístico duradero. La cotidianidad del norte tenía rasgos propios: comercio de ganado, trashumancia, mercados que enlazaban con el centro virreinal, costumbres híbridas e identidades fronterizas. La historia del septentrión español no es solo la de una línea de conquista triunfal. Es también la de una negociación constante, una epopeya de resistencia y mestizaje, donde tribus nómadas, soldados, colonos y misioneros convivieron y chocaron construyendo una frontera llena de desafíos, peligros y aprendizajes. Quienes caminan hoy por las rutas del sudoeste americano siguen encontrando vestigios de esa epopeya. Nombres de ciudades, trazados de caminos, rutas, fiestas, todo un enorme y rico acervo cultural que remite a un periodo tan intenso y presente en Norteamérica, pese al olvido oficial de la historiografía de nuestra presencia en aquellas tierras que ya conocemos, como olvidado en España. Por ejemplo, el Ansas Day, o Día de Anza, que conmemora en los Estados Unidos los viajes exploratorios y las hazañas militares de este bravo español, o el Ansas Trail, o Camino de Anza, que recorre, explica y preserva las rutas que trazó por toda la frontera norte a lo largo de sus viajes. De esta manera, el septentrión español perdura como símbolo de resistencia, coraje, creatividad y mestizaje en la memoria de América del Norte, ya que no en la española. En Santa Fe, San Antonio, El Paso y tantos otros lugares del actual suroeste estadounidense y norte mexicano, el estilo arquitectónico y urbano, las peculiaridades lingüísticas y raciales, las celebraciones y el idioma remiten aún hoy día al legado de aquellos pioneros que aprendieron a sobrevivir en la frontera. Opino, y lo digo de viva voz como lo he dicho por escrito, que sería lo justo que aquí, en el país que vio nacer a tanta gente dura y esforzada, a tanto militar, colono y misionero como pisó aquellas tierras, recordásemos con al menos el mismo respeto que los norteamericanos a los protagonistas de la mayor hazaña de la historia de la humanidad: la conquista del Nuevo Mundo, la conquista de Nueva España, la conquista del septentrión. Aún estamos a tiempo de remediar el imperdonable olvido histórico al que hemos sometido a aquellos legendarios personajes. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan. Comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera, Cómo conquistamos el oeste. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.